Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, amigos. A esta hora arrancamos ya con nuestra primera entrevista de este servicio informativo y damos la bienvenida al ingeniero Alex Benalcázar Caicedo. Él es director de Medio Ambiente, Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, estimada Belkis. Un saludo a todos los oyentes de la radio municipal. Gracias por acompañarnos esta mañana, Alex, para conocer cómo está al momento la situación en la provincia de Esmeraldas, en el Cantón Esmeraldas, luego de que han transcurrido varios días desde el derrame de petróleo que se registró justamente en la provincia y que afectó varios cantones. Tal como usted lo manifiesta, estimada Belkis, el 13 de marzo quedará escrito en letras mayúsculas en la historia no solo del Cantón Esmeraldas, sino de la provincia y del país, debido a uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en los últimos años. Este desastre no solamente ha afectado directamente a la economía de muchas familias, sino también indirectamente, porque provocó la suspensión de agua potable por parte de la empresa pública de agua potable que distribuye agua no solamente al Cantón Esmeraldas, y eso hay que hacer un énfasis. Esta empresa de agua potable distribuye agua para el Cantón Atacames y el Cantón Río Verde también, perjudicando indirectamente a más de 400.000 familias que dependen también del agua para poder realizar sus actividades, ya sea económicas, poder ir a su trabajo o poder desenvolverse en cualquiera de sus actividades. Entonces, esto va a ser un golpe a la economía de la provincia y del Cantón Esmeralda a corto y largo plazo. Pero aquí lo preocupante, estimada Belkis, es la falta de responsabilidad con la que las autoridades tomaron esta emergencia. Cómo se están tratando las emergencias ambientales en este país, porque no es primera vez que ocurre un desastre de este tipo en el Cantón Esmeraldas o en la provincia de Esmeraldas, por parte ya sea del oleoducto de crudo pesado o del poliducto por donde se transporta el combustible. Ingeniero, ¿cómo asumieron ustedes desde el GAT municipal y en general en la localidad la información que se confirmó precisamente en el sentido de que el derrame de petróleo se calculó en más de 25.000 barriles? Una cifra evidentemente mucho mayor a la que había expresado días atrás la ministra Inés Manzano, quien había referido un derrame de aproximadamente 3.000 barriles, según ella en ese momento, por información de Petroecuador, aunque se conoció que esta cifra oficial de más de 25.000 barriles ya la tenía Petroecuador y era de conocimiento aparentemente de la propia ministra. Jugaron con los esmeraldeños. La ministra Inés Manzano jugó con la paciencia y la bondad de los esmeraldeños debido a la información que proporcionó, que no fue de manera errónea, porque ya hemos revisado los informes y se han revisado los informes de Petroecuador, donde el informe ni siquiera te habla del derrame porque minimizan el derrame, te habla del restablecimiento del transporte de crudo pesado, donde te manifiesta con horas y fechas de cómo se restableció el servicio, pero a la misma vez ya manifestaban desde el 20 de marzo cuál era el volumen de hidrocarburo derramado. Y el día siguiente, una ministra, no estamos hablando de cualquier funcionario de Petroecuador, estamos hablando de la ministra de Energía y Minas, de la señora Inés Manzano, de manera irresponsable y dándole un tinte político, una mal llamada ambientalista, dándole un tinte político a un desastre sin precedentes, teniendo la información para poder establecer medidas claras de remediación dentro del daño ambiental que se estaba ocasionando y que se venía ocasionando a la ribera del río Esmeraldas, al río Biche, al estero Caple, al refugio de vida manglar estuario ríos de vida silvestre estuario río Esmeraldas, debido a todos estos impactos que se venían causando ella de manera negligente y con malicia, porque lo hace ya con malicia, porque esto ya no podemos decirlo que es un comentario nada más vertido por cualquier persona, porque estamos hablando de una ministra que debe de dar declaraciones oficiales. Lo primero que dice es, hubo sabotaje, echando atrás todo criterio técnico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgo, donde hace meses atrás ya informaban, porque aquí no solamente se habla de que hubo mala información, hubo negligencia, hubo inoperancia,
y hubieron un sinnúmero y hasta delitos ambientales se podrían considerar en este aspecto. ¿Por qué? Porque al siguiente día, día 21, la ministra sale a decir que hubo sabotaje, que fueron 3.800 barriles cuando el informe de Petroecuador salió un día antes. Ahora, ¿qué es lo más preocupante? Mientras los esmeraldeños estábamos pataleando para conocer la información, ella ya la tenía porque el mismo Instituto Geográfico Militar, y que ayer, justo después de que se evidenciaron toda esta información, las demás instituciones ya no tuvieron de otra. El Instituto Geográfico Militar el día de ayer expuso cada uno de los mapas elaborados el 18, 19 y 20 de marzo, en donde tenían primero la proyección hacia dónde se iba a desplazar el hidrocarburo y que había proyección de que llegara a Muisne, de donde ya estaba en el Océano Pacífico. Y el miedo de los cálculos políticos de un ministerio no permitió que los esmeraldeños podamos reaccionar de manera oportuna. Pero ¿por qué le digo que aquí hay negligencia? Porque no solamente está metida en esto la ministra Inés Manzano, sino está detrás siempre el ratón que hemos tenido cuidando al queso, que es el Ministerio del Ambiente. Hasta la fecha el Ministerio del Ambiente no da una respuesta a los esmeraldeños respecto al plan emergente por parte de Petroecuador, que aún no ha sido presentado, y lo puedo certificar el día de hoy que Petroecuador no ha presentado un plan emergente al Ministerio del Ambiente. Y este plan emergente es el que debería contener todas las acciones que se van a realizar, que se han realizado y que se van a realizar a futuro, y debió de haber sido presentado en un plazo de 48 horas como lo establece el Código Orgánico del Ambiente, posterior a ocurrido el evento, Justamente. que no se ha hecho. Por eso manifiesto que aquí hay una negligencia clara y evidenciada por parte del gobierno. Aquí ya no podemos hablar solamente de un desastre ambiental, hablamos de un ecocidio, hablamos de racismo ambiental contra el Cantón Esmeraldas y la provincia de Esmeraldas, porque los ministerios tenían la información. Los ministerios tuvieron la información, la ministra tuvo la información y tuvo la osadía de decirlo ante un medio nacional que era sabotaje y culpar a la administración actual del tema de distribución de agua cuando ellos contaminaron un río, nuestra principal fuente de captación de agua potable para 3 provincias. Alex. Aquí ya hablamos de racismo ambiental. Alex, a propósito de la ausencia de este plan emergente que usted refiere, justamente yo quería preguntar qué ha pasado desde el 13 de marzo hasta la fecha actual. Estamos 27 de marzo. ¿Qué han pasado en estos días en cuanto a las acciones ejecutadas? ¿Ha existido la coordinación suficiente con el mismo gobierno nacional, entre ustedes como gobiernos autónomos descentralizados municipales? ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos días? Para nosotros como municipio ha sido oportuna la comunicación entre GAT municipal, sobre todo porque en el Cantón Esmeraldas nos enteramos del derrame de hidrocarburos no porque se informó a través de Petroecuador, no porque Petroecuador tuvo la delicadeza de informarle al señor alcalde, sino porque nuestros compañeros del municipio de Quinindén nos informan del impacto generado y la magnitud que podría tener el evento. En esto, el 13, esto fue el 13 en la noche. El 14 en la mañana, de manera responsable, el señor alcalde decide convocar al Comité de Operaciones Cantonales, donde funcionan otras instituciones también del Estado, para poder determinar el estado actual de la emergencia y poder tomar acciones que puedan mitigar los impactos que se puedan causar. Entre ellas, la acción principal, y conociendo del tipo de desastre que se estaba ocasionando, el COE cantonal resuelve declarar en emergencia al Cantón Esmeralda, notificar al COE provincial para que desde este nivel de respuesta ante emergencia se puedan coordinar acciones más oportunas y se puedan mitigar a que los impactos llegaran al río Esmeraldas, porque ya habían establecido 3 diques de contención, uno en la zona 0, otro en el estero Caple y otro debajo del puente del río Vich. Pero hacia el río Esmeraldas aún no había llegado la afectación el día 13. El 14 de marzo se nos informa que la contención, que el derrame había pasado las 3 barreras de contención y había llegado ya a la cuenca del río Esmeraldas, pasando por el estero del río Caple, el río Viche, y ahora sí contaminando la principal cuenca hídrica de la provincia de Esmeraldas, que es el río Esmeraldas. Este río Esmeraldas abarca las parroquias Camarones, Tachina, San Mateo, Chinca, Majua, 5 parroquias rurales, 5 parroquias que dependen directamente su actividad económica del río Esmeraldas. ¿Por qué? Porque allí se desarrolla agricultura, pesca artesanal, las personas captan agua del río Bicho, del río Esmeraldas, para poder producir alimentos también directamente y para alimentar su ganado. Entonces, la afectación fue directa, y en estos temas el municipio actuó de manera inmediata. El día 14 inmediatamente se nos informó que el derrame había llegado al río Esmeraldas, se hizo la coordinación con Cruz Roja Ecuatoriana
para poder iniciar el levantamiento de las fichas de bienes, que son las fichas de necesidades. Posterior a eso, el día 15, se solicitó, ya una vez se había iniciado el levantamiento de información, se solicitó a Secretaría de Gestión de Riesgo se cree un evento, que estamos hablando del 15 de marzo, no estamos hablando del 19-21 que la ministra dio la información. La misma Secretaría de Gestión de Riesgo crea un evento para el municipio de Esmeraldas respecto a este desastre y lo coloca como parte de un evento macro, tal como salen los informes de Secretaría de Riesgo, por las fuertes lluvias presentadas que ya se habían notificado meses atrás de que iban a haber fuertes lluvias y estas lluvias iban a tener riesgo de deslizamientos e inundaciones, que fue lo que ocurrió en el sector del Vergel en Quinindé. Además de esto, enfatizar en algo, el sector donde ocurrió el derrame de hidrocarburos, ha ocurrido derrames, un sinnúmero de derrames en el año 2023, en el año 2010, en el año 2011. ¿Y qué más de esto? Este sector es conocido porque por allí atraviesa la falla geológica del Canandé. Aún así seguimos manteniendo la teoría de que fue sabotaje y de que no fue inoperancia por parte de los ministerios y de que se ocultó información hacia los esmeraldeños. A partir de esto, el municipio de Esmeraldas continúa levantando información y además de notificando a las diferentes autoridades para la intervención oportuna e inmediata y evitar que esto llegara al refugio de vida Manglar Estuario Río Esmeralda. El Manglar Estuario Río Esmeraldas está ubicado ya en la desembocadura del río Esmeraldas, ya antes de llegar a la playa. Ese mismo día que hacemos la notificación y las alertas, el hidrocarburo pasó por el Manglar Estuario Río Esmeralda, llegó a la playa Las Palmas, llegó a Las Peñas, llegó a Camarones y posterior al siguiente día se nos informa de Río Verde. El hidrocarburo había llegado a este cantón. Como medidas oportunas, se reúne la mancomunidad de agua, en este caso el alcalde de Atacames, el alcalde del cantón Esmeralda y el alcalde del cantón Río Verde, para declarar en emergencia a la mancomunidad, mientras el gobierno central aún seguía de fiesta, de farra con sus ministros. Aquí ya estábamos trabajando desde el día cero. ¿Qué ha implicado esta declaratoria de emergencia ya en cuanto a destino de recursos y acciones en concreto? Disculpe. ¿Qué ha implicado justamente esta declaratoria de emergencia en cuanto al destino de recursos y a acciones ya puntuales? Venía implicada la declaratoria de emergencia no solamente por parte del COE cantonal, sino este COE cantonal exhortó al municipio. El municipio hizo su declaratoria de emergencia para poder destinar recursos, destinar el personal, también el talento humano que pueda atender esta emergencia. La mancomunidad hizo su declaratoria de emergencia de manera oportuna. La empresa de agua potable hizo su declaratoria de emergencia de manera oportuna para destinar los recursos. Y eso se ve evidenciado el día de hoy porque estamos estableciendo algunos pozos alternativos para tener fuentes de captación alternativas que ya no solamente sean una solución a corto plazo, sino también a largo plazo para la empresa de agua potable. Además de esto, otras instituciones se sumaron, como las universidades, para el tema del levantamiento de información, como le digo, por la magnitud del impacto. Solamente directamente hay más de 14.611 familias identificadas a lo largo de la ribera del río Esmeraldas. No estamos contando de Viche hacia arriba porque pertenece al cantón Quinindé. Estamos hablando solamente directamente más de 14.000 familias que desarrollan sus actividades del río Esmeralda. Adicional a esto, en medio de estas tareas de remediación, de estas labores que se llevan adelante, lo más reciente, digamos así, que tuvimos en los últimos días, este 25 de marzo, tuvo que ver con el colapso de un dique justamente por efecto de las lluvias en medio, insisto, de estas tareas de remediación. ¿Tienen detalles de esto? ¿Qué implicaciones o qué impacto ha tenido este colapso de este dique que entiendo está ubicado en la zona del río Caple? Están tres diques. Ajá. El último dique está debajo del puente del río Viche, que es ya casi llegando al río Esmeralda, en la desembocadura del río Viche hacia el río Esmeralda. Los tres diques, porque aquí quien ha hecho un trabajo de remediación que no puede ser criticado ha sido alguien que no habla y que defendió sus derechos solos, que fue la naturaleza, que fue quien hizo el mayor trabajo, hizo más trabajo que Petroecuador en todos estos días. El día del evento, y esto para que la gente lo conozca, justo el día del evento, el río Esmeraldas y el río Viche estaban crecidos. Por eso fue que se les sobrepasó desde el primer día. Un día o 2 días después, el río Esmeraldas bajó totalmente su caudal, que generó islotes en ciertos sectores, y los hidrocarburos se fueron disminuyendo la cantidad. Posterior a esto, el río Esmeraldas creció de nuevo debido a las lluvias, hizo un relave por todas las orillas del río Esmeraldas que vino contaminando.
El 25 lo que ocurrió fue esto, la naturaleza continúa haciendo su trabajo, porque ya nos habían dicho que estaba recogido el 90% del hidrocarburo por parte de un viceministro de hidrocarburos, por parte de la viceministra de Ambiente, por parte de la ministra de Ambiente. El 25 lo que ocurrió fue, se generaron precipitaciones y como lo manifesté en el inicio de esta entrevista, la falta y el ocultamiento de información no permitió de que se realizaran las medidas de mitigación de los impactos de manera oportuna, como es establecer un dique adicional para la contención de estos hidrocarburos. Entonces, como se generaron precipitaciones, el estero Capli y el río Viche crecieron y las barreras de contención son solamente barreras de contención ubicadas en el río que no pasan de 50 a 60 centímetros de alto de la capa superficial del río. Entonces lo que ocasionó fue que esto se rebosó y generó nuevamente un percance, primero no solamente para las familias que habitan a la cuenca del río Esmeralda, sino suspender nuevamente la captación de agua y las pruebas que se estaban haciendo de captación de agua, porque los niveles de contaminación en el agua volvieron a elevarse. Lo último, Alex, ¿cuál es la situación de las familias afectadas? Días atrás se reportaba una afectación a más de 500,000 personas en Esmeraldas producto de este desastre. ¿Qué atención se les está brindando? ¿Qué ha pasado con estas familias? Estas familias primero están a la espera de lo que va a pasar con sus actividades económicas, porque como lo manifesté, esto no va a ser una afectación solamente a corto plazo, sino va a afectar a la economía del cantón y de la provincia a largo plazo, sin hablar de las afectaciones que ya se han presentado en muchas de las familias. Justo con Cruz Roja se atendió en el día 17, 18, si mal no recuerdo, en el sector de Chinca, a una joven embarazada que producto de los olores del hidrocarburo tuvo un aborto. No solamente estamos hablando aquí del tema del daño ambiental, estamos hablando del daño que se hizo al tejido social, a la economía del cantón y los impactos ambientales que nos van a durar años en podernos reparar de esto. Entonces, además de esto, también tocó desalojar o remover algunas familias del sitio donde estaban, porque para ellos ya no era una lucha por la contaminación ambiental, era una lucha por respirar, era una lucha por tener aire seguro. Los esmeraldeños pasaron días de crisis, han pasado días de crisis y hemos venido pasando años de abandono, porque esto no es solamente contaminación al río Esmeralda por parte de hidrocarburos. Nosotros recibimos todos los sedimentos de Manduriaco que generan anoche y han venido acabando con todos los ecosistemas que habitan en el río Esmeralda. Lo que se nos dio hoy, o lo que se nos intentó dar, fue la estocada final por parte del gobierno hacia los esmeraldeños, porque un mes atrás recibimos la descarga de hidrocarburos de Manduriaco. Después de todo este antecedente, ¿esperan algo del gobierno nacional? ¿Qué demandan o qué exigen como inmediato y como urgente? Los esmeraldeños exigimos atención, exigimos respeto, que no se nos tome como personas que no conocemos o que no podemos debatir este tipo de aspectos, porque de aquí han salido muchos esmeraldeños que han manifestado antes de que salieran los datos. Un ejemplo, quien les habla, en varias entrevistas ya hacíamos un cálculo aproximado, porque era fácil hacer un cálculo y la ministra se jugó, y allí es donde uno debe de hacerse la pregunta, ¿tenemos a las personas correctas gobernándonos? ¿Tenemos a los ministros correctos dentro de las carteras de Estado? ¿Y por qué lo digo esto? Porque era fácil establecer un cálculo del derrame de hidrocarburos. Por SOTE transitan alrededor de 360,000 barriles al día. Ellos establecieron un cronograma desde cuando se cerró y calculaban 45 minutos. Por hora transitan alrededor de 30,000 barriles de crudo. Ellos casi se tardaron 1 hora en cerrar todas las válvulas y contener al 100%. Entonces, ¿cuál era el resultado? El resultado de ellos son 25,611 o 612 o 616 barriles derramados, para ser exacto. Entonces, ya se conocía desde un inicio, se pudieron haber aplicado las medidas de mitigación. Los esmeraldeños lo que esperamos es transparencia, esperamos que se nos dé dignidad y que se nos garantice lo que establece la Constitución de la República, si no es mucho pedir, lo que establece el artículo 14 de la Constitución de la República, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a tener agua segura, el derecho a que el Estado garantice la conservación y la protección de nuestras cuencas hídricas. Correcto. No creo que sea mucho pedir para el gobierno estatal, y es lo que esperamos los esmeraldeños, que se nos garantice el derecho a vivir primero, porque correcto, lo que se hizo aquí es un intento de racismo ecológico. Un racismo ecológico es lo que está ocurriendo aquí en el Cantón Esmeralda, además de muchas de las especies que ya no vamos a poder ver en el río Esmeralda, los ecosistemas que fueron destruidos. Los esmeraldeños esperamos y queremos un ambiente digno, un ambiente seguro y una Esmeralda más limpia, porque por aquí no solamente son estos impactos.
Por aquí transitan alrededor de 70.000 metros cúbicos de madera que son extraídos desde nuestros bosques, de esta provincia, y que alimenta también al país. Nosotros alimentamos de diferentes formas a la economía del país, pero para Esmeraldas nada. Para Esmeraldas no hay retribución ni social, ni ambiental, ni económica. El llamado de atención entonces al gobierno nacional. Alex, gracias por estos minutos para esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. El ingeniero Alex Benalcázar Caicedo, director de Medio Ambiente, Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Tiempo de la pausa. No se vayan porque enseguida se viene nuestra siguiente entrevista.